Soy Curtis, tengo 32 años, y hasta hace 3 semanas, vivía con mi madre para ayudar a pagar las facturas después de que papá falleciera. Entonces mi hermana, Heather, apareció con las 6 maletas de su marido y 0 advertencias. «Puedes tomar la habitación de invitados o mudarte», me dijo mi madre esa noche. «Genial si te vas para el fin de semana», añadió mi hermana alegremente. Elegí irme, pero sus sonrisas engreídas se desvanecieron más rápido de lo que esperaba. Ahora hay pánico en sus ojos y desesperación en sus voces. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde te sintonizas, y pulsa el botón de suscribirte si el drama familiar te hace sentir mejor con tu propia situación. Créeme, esta historia va a hacer que tu familia parezca funcional en comparación. Hace 2 años, volví a vivir con mi madre después de que mi padre muriera de una enfermedad cardíaca. Papá siempre había sido el mediador en nuestra familia, el pegamento que nos mantenía unidos, a pesar del evidente favoritismo que mi madre mostraba hacia Heather. Cuando falleció, mamá luchó financiera y emocionalmente. No podía soportar verla tratar de manejar la hipoteca con su salario de maestra, así que le sugerí mudarme de nuevo a casa temporalmente para ayudar. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que lo que pensé que era un acuerdo temporal para apoyar a mi madre en duelo se había convertido en una solución conveniente para que ella mantuviera su estilo de vida sin hacer ningún sacrificio. Mamá y yo solíamos tener una gran relación cuando era más joven. Yo era el niño que nunca le daba problemas, siempre me iba bien en la escuela y ayudaba en la casa sin que me lo pidieran. Papá solía decirme que estaba orgulloso del hombre en el que me estaba convirtiendo. Pero a medida que pasaban los años, noté un patrón. No importaba lo que lograra, nunca era suficiente para mi madre. Cuando me gradué de la universidad con honores en ingeniería informática, el primer comentario de mamá fue: «Qué bien, pero tu hermana está considerando la escuela de leyes». Heather nunca fue a la escuela de leyes. Abandonó la universidad comunitaria después de 2 semestres para encontrarse a sí misma, lo que aparentemente significaba rebotar entre trabajos minoristas mientras mamá subsidiaba su apartamento. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana en una startup tecnológica construyendo mi carrera y aún encontraba tiempo para conducir los 40 minutos a la casa de mamá cada fin de semana para cortar el césped y arreglar lo que necesitara reparación. Hace 3 años, Heather conoció a Trevor en algún evento de networking corporativo. Él la cautivó con historias sobre su carrera en gestión de inversiones y el estilo de vida lujoso que podía proporcionarle. Mamá también quedó instantáneamente prendada de él. Un joven tan motivado, decía. Sabe exactamente a dónde va en la vida. Esto solía ir seguido de preguntas punzantes sobre mi vida amorosa y comentarios como: ¿cuándo vas a encontrar a alguien y sentar cabeza como tu hermana? La primera vez que conocí a Trevor, algo se sintió raro. Tenía esa cualidad pulida y ensayada de alguien que pasaba demasiado tiempo perfeccionando su discurso de venta personal. Cada conversación de alguna manera se convertía en su último acuerdo o adquisición. Conducía un coche que claramente no podía permitirse y llevaba relojes que más tarde supe que eran falsificaciones de alta calidad. Pero sabía exactamente cómo encantar a mi madre, trayéndole flores caras y llevándola a restaurantes elegantes cada vez que la visitaban. Mientras tanto, yo contribuía con casi $2,000 mensuales para la hipoteca, los servicios públicos y los alimentos. Pagué un nuevo calentador de agua cuando el viejo se rompió, reemplacé el techo envejecido que había comenzado a gotear e incluso financié la renovación de la cocina que mamá había deseado durante años. Todo mientras trataba de pagar mis préstamos estudiantiles y construir algunos ahorros. Sin embargo, de alguna manera, mis contribuciones se volvieron esperadas, invisibles, mientras que Trevor era elogiado por traer un ramo de $30 una vez cada pocos meses. Tu hermana y Trevor están construyendo un futuro real juntos, decía mamá. Necesitas pensar en sentar cabeza también, Curtis. No te estás haciendo más joven. Lo que nunca reconoció fue que mi sacrificio le estaba permitiendo mantener su hogar y estilo de vida. Papá había dejado un seguro de vida, pero no lo suficiente para cubrir la hipoteca restante. Sin mi apoyo financiero, habría tenido que reducir significativamente su tamaño. Pero esa realidad nunca se discutió. En cambio, me hicieron sentir como el fracasado, a pesar de ser el único que realmente apoyaba a nuestra familia. Traté de salir durante este periodo, pero es difícil construir una relación cuando estás compartiendo una casa con tu madre y trabajando constantemente para mantener a 2 personas.
Las pocas mujeres que llevé a casa fueron sometidas a incómodas comparaciones con Heather e interrogatorios sobre sus perspectivas de carrera y planes familiares. Después de que la tercera posible novia fuera reducida a lágrimas por el interrogatorio no tan sutil de mi madre, dejé de llevar a nadie a casa. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de advertencia, el constante socavamiento de mis logros, la forma en que Heather llamaba solo cuando necesitaba dinero o ayuda y luego desaparecía hasta la próxima crisis, el hecho de que Trevor pasaba horas hablando de su éxito empresarial, pero se volvía evasivo cuando hacía preguntas específicas. Pero estaba tan concentrado en ser el buen hijo, en honrar lo que pensaba que mi padre habría querido, que ignoré las banderas rojas ondeando justo frente a mí. Y luego llegó ese viernes por la noche que lo cambió todo. Recuerdo ese viernes vívidamente. Había tenido una semana especialmente agotadora en el trabajo, depurando un sistema crítico que se había bloqueado y le había costado a la empresa miles en tiempo de inactividad. Mi jefe había elogiado mi dedicación, incluso insinuando una posible promoción. Pero todo lo que quería era derrumbarme en mi sofá, pedir pizza y tal vez ver un juego antes de dormir durante 12 horas seguidas. Cuando giré hacia nuestra calle, noté un SUV de lujo desconocido estacionado en la entrada, lo que me obligó a estacionar en la calle. Molesto, pero no inusual. Mamá ocasionalmente organizaba su club de lectura o amigas maestras. Lo que era inusual era la montaña de equipaje caro apilado en la entrada cuando abrí la puerta principal. Curtis, ahí estás. La voz de mi madre vino de la cocina, sonando extrañamente aguda y nerviosa. Ven a saludar. Seguí su voz para encontrar a Heather y Trevor, sentados en la mesa de nuestra cocina como si les perteneciera, bebiendo el whisky de ocasión especial de papá que había estado guardando. Heather saltó para darme un abrazo teatral que apenas hizo contacto antes de retirarse al lado de Trevor. Sorpresa, dijo, mostrando esa sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. Decidimos que necesitábamos un poco de tiempo en familia. Tiempo en familia, repetí, mirando fijamente las 6 maletas grandes que había contado en el pasillo. ¿Cuánto tiempo planean quedarse? Mi madre intervino antes de que Heather pudiera responder. Van a estar con nosotros por un tiempo. ¿No es maravilloso? Toda la familia junta de nuevo. Trevor levantó el vaso de whisky de papá en un brindis simulado. Tu madre ha sido lo suficientemente amable como para ofrecernos alojamiento mientras nos tomamos un pequeño descanso del ajetreo de la ciudad. Los negocios han estado locos, hombre. A veces necesitas dar un paso atrás, recargar energías con la familia, ya sabes. Algo en su tono me puso la piel de gallina. Miré a Heather, que de repente estaba muy interesada en su manicura. Así que, dije lentamente, ¿dónde se quedarán? Nuestra casa de 3 habitaciones era modesta. Mamá tenía el dormitorio principal. Yo tenía la habitación de mi infancia, y la tercera habitación se había convertido en una pequeña oficina en casa donde a menudo trabajaba de forma remota. La expresión de mi madre cambió a algo entre vergüenza y determinación. Bueno, eso es algo que debemos discutir. Heather y Trevor necesitarán un espacio adecuado como pareja casada. Tomaremos tu habitación, interrumpió Heather. Mamá está convirtiendo la oficina de nuevo en una habitación de invitados, pero es demasiado pequeña para 2 personas y todas nuestras cosas. Los miré fijamente, esperando el remate. ¿Y dónde se supone exactamente que debo dormir? Puedes tomar la habitación de invitados, dijo mi madre, sin mirarme a los ojos. Es acogedora. Acogedora era una descripción generosa para una habitación de apenas 2,7 metros cuadrados sin ventanas y un armario del tamaño de un microondas. La cama era un antiguo sofá-cama que papá había comprado en una venta de garaje hace 15 años. Oh, continuó mi madre cuando no respondí de inmediato, si eso no te funciona, podrías considerar buscar tu propio lugar. Has estado hablando de mudarte eventualmente. La forma casual en que sugirió que desalojara la casa que había estado ayudando a pagar y mantener me golpeó como un golpe físico. Miré a Heather, que estaba observando el intercambio con una satisfacción apenas disimulada. Podría ser lo mejor, añadió. Tienes 32 años, Curtis. ¿No crees que es hora de que dejes de vivir con mami? El desprecio en su voz me hizo hervir la sangre, especialmente teniendo en cuenta que ella era la que había aparecido sin previo aviso, esperando ser alojada. Vivo aquí porque he estado ayudando a mamá financieramente desde que papá murió,
dije uniformemente. Algo que podrías saber si llamarás más de 2 veces al año. Trevor se rió entre dientes, haciendo girar el whisky que había estado guardando para una ocasión especial. No hay vergüenza en el juego, hombre. No todo el mundo puede lograrlo en el mundo real de inmediato. Algunas personas necesitan un poco más de pista antes de despegar. Me mordí la lengua para no responder, sabiendo que solo empeoraría las cosas. ¿Cuánto tiempo planean quedarse?, pregunté en cambio. Heather y Trevor intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. Solo unos meses, dijo Heather con aire despreocupado, hasta que las cosas se calmen con el negocio de Trevor. El mercado ha sido volátil. Unos meses, repetí. ¿Y no pensaron en llamar con anticipación, preguntar si eso funciona para todos los que viven aquí? Mi madre me dio su mirada decepcionada, la que siempre me hacía sentir como si tuviera 8 años de nuevo. Curtis, son familia. No rechazamos a la familia cuando necesita apoyo. Qué curioso, dije, sintiendo que algo dentro de mí cambiaba. No recuerdo que esa regla se aplicara cuando yo necesitaba apoyo. No seas dramático, se burló Heather. Mudarse a casa para ahorrar dinero no es lo mismo que lo que estamos pasando. Quería preguntar exactamente qué estaban pasando que requería tal apoyo familiar urgente, pero mi madre interrumpió la conversación. Ya está decidido, dijo con firmeza. O te reconcilias con los nuevos arreglos o consideras otras opciones. Mientras estaba allí de pie en la cocina que mi padre había construido, mirando a estas personas que se suponía que eran mi familia, me di cuenta con perfecta claridad de que yo era el único que veía nuestra relación como recíproca. Para ellos, yo era simplemente un recurso para ser usado o descartado según conviniera. Empezaré a buscar un lugar mañana, dije en voz baja. Genial si te vas para el fin de semana, añadió Heather alegremente, como si no acabara de participar en echarme efectivamente de mi casa. Tenemos algunos amigos que vendrán el próximo viernes, y sería mucho más fácil sin los incómodos arreglos para dormir. Ese fue el momento en que supe con absoluta certeza que irme era la decisión correcta. Lo que no sabía era lo rápido que se arrepentirían de haberme alejado. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con la esperanza de hablar con mi madre a solas antes de que Heather y Trevor aparecieran. La encontré en la cocina preparando un desayuno más elaborado de lo que había preparado en meses, café recién hecho, panqueques, fruta en rodajas dispuesta artísticamente en platos para servir. Mamá, ¿podemos hablar de lo que pasó anoche?, pregunté, manteniendo la voz baja. Apenas levantó la vista de la estufa. No hay nada que discutir, Curtis. Heather y Trevor necesitan nuestro apoyo ahora mismo. ¿Y yo no? He estado manteniendo este hogar durante 2 años. Pago la mitad de la hipoteca, más de la mitad de los servicios públicos. Compré comida la semana pasada. Eso no cuenta para nada. La espátula de mi madre tintineó contra la sartén. ¿De eso se trata esto, del dinero? Has estado llevando la cuenta. No se trata de llevar la cuenta, dije, con la frustración aumentando. Se trata de reciprocidad, respeto. Reorganicé toda mi vida para ayudarte después de que papá muriera. Y ahora me están echando a un lado porque Heather aparece sin previo aviso. Baja la voz, siseó mi madre. Los despertarás. Y para tu información, lo que tú contribuyes es lo que cualquier hijo debería hacer por sus padres. No es un favor especial que me estás haciendo. La miré fijamente, genuinamente sorprendido. Entonces, mis contribuciones financieras son solo deber filial esperado, pero cuando necesito una consideración básica, ¿de repente la obligación familiar no se aplica? Estás siendo egoísta, dijo. Tu hermana está casada. Necesitan un alojamiento adecuado. Entonces tal vez deberían haber llamado con anticipación o conseguido un hotel hasta que pudiéramos resolver algo juntos, respondí. Oh, no sé, preguntado en lugar de anunciado. No todo el mundo planea cada detalle como tú, Curtis. La espontaneidad no es un defecto de carácter. La consideración tampoco lo es, respondí. ¿Qué está pasando? Heather apareció en la puerta con un pijama de seda que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Hizo un espectáculo de bostezar delicadamente. Se están peleando ustedes dos. Curtis está molesto por los arreglos para dormir, dijo mi madre, suavizando inmediatamente su tono.
¿En serio? Heather puso los ojos en blanco. Es solo una habitación, Curtis. No seas tan bebé. No es solo una habitación, dije. Es mi casa. Una a la que contribuyo significativamente para mantenerla. Aquí vamos con lo del dinero de nuevo. Heather suspiró dramáticamente. Solo porque contribuyas a las facturas no te convierte en el rey del castillo. Contribuir, repetí con incredulidad. He pagado más de $40.000 para la hipoteca en los últimos 2 años. Reemplacé el techo. Arreglé la fontanería. Básicamente he estado manteniendo esta casa funcional, mientras que tú has estado, ¿qué? Visitando 2 veces al año para las vacaciones. No todo el mundo mide el amor en dólares y centavos, respondió Heather bruscamente. Algunos de nosotros realmente brindamos apoyo emocional en lugar de simplemente tirar dinero y esperar gratitud. Trevor apareció detrás de ella, ya vestido con ropa casual de diseñador que parecía excesiva para un sábado por la mañana en casa. ¿Problema?, preguntó, colocando una mano posesiva sobre el hombro de Heather. Curtis está teniendo una crisis porque estamos tomando su habitación, dijo Heather. Ah, problemas de territorio. Clásico. Trevor asintió como si fuera un psicólogo diagnosticando un caso de libro de texto. Mira, hombre, lo entiendo. El cambio es difícil, especialmente cuando has estado en una situación cómoda durante tanto tiempo. Pero a veces todos necesitamos adaptarnos, ¿verdad? La supervivencia del más apto y todo eso. Esto no se trata de adaptarse, dije, tratando de mantener la calma. Esto se trata de cortesía y respeto básicos. El respeto se gana, dijo Trevor, su tono de repente más duro. Y por lo que Heather me dice, has estado navegando en un acuerdo cómodo aquí. Es hora de extender esas alas, amigo. ¿Cómodo? No podía creer lo que estaba escuchando. Trabajo de 50 a 60 horas a la semana. Mantengo esta casa. Apoyo a mamá financieramente. ¿Qué exactamente de eso te parece cómodo? Trevor se encogió de hombros. Vivir en casa a los 30 años, mientras que algunos de nosotros estamos ahí fuera construyendo negocios reales, riqueza real, diferentes definiciones de éxito, supongo. Miré desde la cara engreída de Trevor hasta la expresión desdeñosa de Heather y los ojos esquivos de mi madre. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No dramáticamente, sino en silencio, como un hilo que se había estado tensando cada vez más, finalmente cediendo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Es hora de que me mude. Me aparté de la mesa. Me iré mañana por la noche. Curtis, no seas precipitado, comenzó mi madre, pero su protesta sonó hueca. No, esto es bueno, interrumpió Heather. Un nuevo comienzo para todos. Y como dije, genial si te vas para el fin de semana. Tenemos algunos socios comerciales que vendrán el viernes. ¿Socios comerciales?, pregunté. Pensé que estaban aquí para tiempo en familia y para escapar de la presión laboral. Es complicado, dijo Trevor suavemente. Ciertas conexiones deben mantenerse incluso durante el tiempo de inactividad. Lo entenderás cuando alcances este nivel en tu carrera. El desprecio fue la gota que colmó el vaso. Empezaré a empacar ahora, dije, girándome para salir de la cocina, y me llevaré los muebles que pagué. Ahora espera un minuto, protestó mi madre. No puedes simplemente llevarte muebles de la casa familiar. Mírame, respondí, una certeza tranquila instalándose en mí. Tengo recibos de todo lo que he comprado, la sección en la sala de estar, la mesa del comedor, el refrigerador nuevo, la lavadora y la secadora, todo comprado con mi dinero cuando los viejos se averiaron. El pánico repentino en la cara de mi madre podría haber sido cómico en otro contexto. Pero necesitamos esas cosas. Yo también, dije simplemente, para mi nuevo lugar. Estás siendo vengativo, acusó Heather. No, estoy siendo práctico. Si estoy montando un nuevo hogar con poca antelación, necesito muebles. Y como pagué por estos artículos, son legalmente míos. Podemos discutir esto como adultos, dijo mi madre, su tono cambiando a apaciguador. Tal vez podrías dejar algunas cosas y llevarte otras. Dejaré todo lo que compraste, ofrecí razonablemente, y me llevaré solo lo que pagué.
Los tres intercambiaron miradas incómodas, de repente conscientes de cuánto del hogar había estado financiando. Así no es como se trata la familia, dijo mi madre en voz baja. La miré durante un largo momento. No, no lo es. Recuerda eso la próxima vez que decidas echar a alguien de su casa sin discusión. Mientras subía las escaleras para empezar a empacar, escuché el susurro enojado de Heather: ahora mira lo que has hecho. ¿Cómo se supone que vamos a entretener sin muebles decentes? En ese momento, supe que estaba tomando la decisión correcta, por dolorosa que fuera. A veces, la única manera de ser valorado es eliminarse de la ecuación y dejar que la gente sienta tu ausencia. El universo funciona de maneras misteriosas. A la mañana siguiente, después de esa confrontación explosiva, llamé a Ryan, un compañero de trabajo con el que me había hecho amigo, para desahogarme y preguntarle si conocía algún alquiler disponible. Por suerte, el inquilino del apartamento de arriba del suyo acababa de dar el aviso, y el propietario estaba buscando llenarlo rápidamente. No es nada lujoso, advirtió Ryan cuando me mostró el lugar esa tarde, pero está limpio, el edificio es seguro y el alquiler es razonable para la zona. El apartamento era un modesto apartamento de una habitación con luz natural decente, un pequeño balcón con vistas a una calle tranquila, y lo más importante, estaba disponible de inmediato. El propietario, impresionado por mi puntaje de crédito y mi historial de empleo estable, se ofreció a dejarme mudarme al día siguiente si podía proporcionar el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler por adelantado. Firmé el contrato de arrendamiento en el acto. Cuando regresé a casa para continuar empacando, encontré a Frank, nuestro vecino de 70 años y el mejor amigo de mi padre, esperando en el porche. Tu madre me llamó, dijo sin preámbulos. Parece que hay una situación en ciernes. Frank había sido como un segundo padre para mí, especialmente desde que papá falleció. Era el único que reconocía regularmente mis contribuciones al hogar, a menudo pasando por aquí para ayudar cuando estaba haciendo reparaciones o simplemente para compartir una cerveza e historias sobre mi padre. Me están echando, dije simplemente. Heather y su marido aparecieron sin previo aviso, y de repente soy un inconveniente. La cara curtida de Frank se oscureció. Eso no suena como la Laura que he conocido durante 30 años. La gente cambia. Me encogí de hombros, sin querer hablar mal de mi madre a pesar de todo. O muestran sus verdaderos colores, murmuró Frank. A tu padre siempre le preocupaba su favoritismo hacia Heather. Dijo que causaría problemas algún día. Esto era nuevo para mí. Papá nunca me mencionó eso. No lo habría hecho. Amaba demasiado a tu madre como para criticarla abiertamente, especialmente a sus hijos. Pero lo vio. Frank sacudió la cabeza con tristeza. Entonces, ¿cuál es tu plan? Le conté sobre el apartamento, e inmediatamente ofreció su camioneta y ayuda con la mudanza. Puede que sea viejo, pero todavía puedo levantar una caja o dos, insistió. Las siguientes 24 horas pasaron en una borrachera de embalaje, alquiler de una pequeña camioneta de mudanzas y transporte de mis pertenencias al nuevo apartamento. Mi madre hizo algunos intentos débiles para convencerme de dejar ciertos muebles. La mesa del comedor siempre estuvo pensada para ser una herencia familiar, pero se retractó cuando presenté los recibos que demostraban que la había comprado solo 6 meses antes. Heather alternaba entre el silencio frío y los comentarios pasivo-agresivos sobre reacciones exageradas y dramas. Trevor se mantuvo al margen la mayor parte del tiempo, excepto en un momento en que me atrapó a solas y me dijo: jugada inteligente. En realidad, la independencia le sienta bien a un hombre. Sin rencores, ¿verdad? No me molesté en responder. Definitivamente había rencores, y su intento de reconciliación casual solo los empeoró. Frank fue invaluable durante la mudanza, no solo por la ayuda física, sino por su presencia constante y sus ocasionales palabras de sabiduría. A veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos, me dijo mientras montábamos mi cama en el nuevo apartamento. Tu padre estaría orgulloso de que te defendieras. Una vez que la mudanza se completó, le envié a mi madre un mensaje de texto formal informándole que ya no contribuiría a los gastos del hogar. Su respuesta fue inmediata: nunca esperé que te fueras por completo. Necesitamos discutir los arreglos financieros. No respondí. No había nada que discutir. Ahora tenía mi propio lugar, mis propias facturas que pagar.
La hipoteca que ella había insistido en que era mi deber filial ahora era únicamente su problema. Las primeras noches en mi nuevo apartamento fueron extrañas, tanto liberadoras como solitarias. Había olvidado lo que se sentía tener total privacidad, no preocuparme de que alguien cuestionara mis idas y venidas o juzgara mis decisiones. Podía dejar los platos en el fregadero si quería, quedarme despierto hasta tarde sin preocuparme por molestar a los demás, invitar a amigos sin previo aviso. Utilicé la repentina libertad para reconectar con amigos que había descuidado mientras hacía malabarismos con el trabajo y las responsabilidades familiares. Me uní a un gimnasio local de escalada en roca, algo que había querido hacer durante años, pero nunca había tenido tiempo para ello. Empecé a cocinar comidas de verdad en lugar de los sándwiches rápidos a los que me había acostumbrado a comer entre el trabajo y las reparaciones de la casa. En el trabajo, me encontré más concentrado, menos distraído por los mensajes de texto de mi madre sobre electrodomésticos rotos o necesidades del hogar. Mi gerente notó el cambio, comentando mi mayor productividad y preguntando si estaría interesado en liderar un próximo proyecto. Aproximadamente una semana después de la mudanza, Jessica del equipo de diseño de UX me atrapó en la sala de descanso. Habíamos colaborado en varios proyectos y teníamos una relación amistosa, pero siempre había estado demasiado ocupado con las obligaciones familiares para buscar algo más. Escuché que te mudaste, dijo, revolviendo su café. ¿Te está tratando bien el nuevo lugar? Lo hace, respondí, sorprendido de que supiera sobre mi situación. Solo me estoy acostumbrando a tener mi propio espacio nuevamente. Ryan mencionó que estás en su edificio ahora. Esa es una buena zona, dudó, luego agregó, un grupo de nosotros vamos a ese nuevo gastro pub el viernes después del trabajo. Deberías unirte a nosotros. Por primera vez en años, no tuve que verificar mentalmente si mi madre necesitaba algo o si había reparaciones en la casa esperando. Me gustaría eso, dije, sintiendo que una parte de mi largamente inactiva se despertaba. El viernes por la noche con Jessica y los demás se convirtió en un brunch el sábado, que se convirtió en una visita al museo, que de alguna manera se convirtió en una cena en mi nuevo lugar. Por primera vez desde la muerte de mi padre, sentí que estaba viviendo mi propia vida en lugar de simplemente mantenerla de otra persona. Mi madre continuó enviando mensajes de texto ocasionalmente, generalmente solicitudes veladas de ayuda financiera disfrazadas de actualizaciones. La factura del agua es mucho más alta ahora por alguna razón, o el servicio de jardinería quiere el doble de lo que estábamos pagando antes. Respondí cortésmente pero con firmeza que ahora tenía mis propios gastos y no podía contribuir a dos hogares. 3 semanas después de mi nueva vida, había establecido una rutina que se sentía productiva y genuinamente satisfactoria. Mi apartamento estaba completamente amueblado y organizado. Jessica y yo estábamos explorando cautelosamente lo que parecía estar convirtiéndose en algo más que una amistad. El trabajo iba bien, con la promoción ahora oficialmente sobre la mesa. Entonces Frank llamó, su voz normalmente firme e inusualmente tensa. Curtis, creo que deberías saber que algo no está bien sucediendo en la casa de tu madre. Y así, mi nueva realidad cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse. ¿Qué quieres decir con, no está bien? Le pregunté a Frank, sintiendo que mi estómago se anudaba. A pesar de mi determinación de mantenerme alejado del drama de mi familia, ha habido discusiones, explicó Frank. Discusiones fuertes hasta altas horas de la noche. Heather llorando, Trevor gritando. Tu madre tratando de calmarlos. Esto no fue particularmente sorprendente dadas las personalidades involucradas. Pero la siguiente revelación de Frank fue, y ha habido visitantes, hombres con trajes caros que no parecen amigables. Vienen preguntando por Trevor, luciendo agitados. La última vez, uno de ellos golpeó la puerta durante casi 10 minutos antes de irse. ¿Hablaste con mi madre al respecto? Grité. Frank dijo, ella me ignoró. Dijo que eran solo socios comerciales y que todo estaba bien. Pero Curtis, he estado por aquí el tiempo suficiente para saber la diferencia entre reuniones de negocios y algo más preocupante. Le agradecí a Frank por la información, pero decidí que no era mi problema. Habían dejado clara su elección cuando me echaron. Lo que estuviera sucediendo ahora era su responsabilidad manejarlo. 2 días después, esa resolución se puso a prueba cuando me encontré con Michael Chen en la cafetería cerca de mi oficina.
Michael y yo habíamos trabajado juntos brevemente en mi empresa anterior antes de que él se mudara a un puesto en una importante empresa financiera. No éramos amigos cercanos, pero manteníamos un contacto amistoso y profesional. Curtis, ¿cuánto tiempo sin verte?, me saludó cálidamente. Mientras esperábamos nuestros pedidos, intercambiamos las preguntas habituales sobre el trabajo y la vida. Mi hermana y su esposo se mudaron con mi madre recientemente, mencioné casualmente cuando preguntó sobre la familia, prácticamente me echaron en el proceso. La expresión de Michael cambió. Tu hermana, ella está casada con alguien en finanzas, ¿verdad? Lo mencionaste en la fiesta de Navidad del año pasado. Trevor Hamilton, confirmé. Gerente de inversiones, o eso dice. Siempre hablando de sus grandes acuerdos y clientes ricos. El color se desvaneció del rostro de Michael. Trevor Hamilton, de aproximadamente 1,8 metros, siempre usa esos pretenciosos gemelos, habla como si estuviera dando una charla TED, incluso en una conversación informal. La descripción era incómodamente precisa. ¿Lo conoces? Michael miró alrededor de la cafetería antes de acercarse. Curtis, necesito decirte algo, pero tiene que quedar entre nosotros. Trevor Hamilton está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores. Lo ha estado durante meses. Mi café de repente supo a ácido. ¿Investigación por qué? Sospecha de estar ejecutando un esquema Ponzi. Ha estado tomando dinero de inversión de los clientes, prometiendo retornos ridículos, pero todo es humo y espejos. Utiliza los fondos de nuevos inversores para pagar retornos a los inversores anteriores mientras se queda con una gran parte para sí mismo. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad enfermiza, la repentina llegada a la casa de mi madre, la necesidad de tiempo en familia lejos de la presión laboral, los misteriosos socios comerciales que visitaban la casa. ¿Cómo sabes esto? Pregunté, esperando desesperadamente que Michael estuviera equivocado. Mi departamento trabaja en estrecha colaboración con el cumplimiento normativo. Hemos estado ayudando con la investigación porque algunos de nuestros clientes fueron contactados por él. La expresión de Michael era sombría. La red se está cerrando, Curtis. Cuando lo haga, cualquiera asociado con él podría enfrentar preguntas serias, especialmente si lo han estado ayudando de alguna manera. Mi madre y mi hermana no participarían a sabiendas en un fraude, dije, aunque no estaba del todo convencido de la inocencia de Heather. Tal vez no a sabiendas, coincidió Michael. Pero si ha estado usando sus nombres en documentos o moviendo dinero a través de sus cuentas. Mira, no debería estar diciéndote esto en absoluto, pero como amigo, pensé que deberías saber en qué podría estar metida tu familia. Pasé el resto del día distraído, reflexionando sobre esta información. Explicaba mucho, el lujoso estilo de vida que Trevor y Heather habían estado viviendo a pesar de su esporádica historia laboral, la repentina necesidad de tomar un descanso de la ciudad, los misteriosos visitantes que Frank había mencionado. Esa noche, llamé a mi madre, decidiendo que un enfoque directo era lo mejor. Mamá, necesito preguntarte algo importante. ¿Trevor te ha pedido que firmes algún documento financiero recientemente o que muevas dinero entre cuentas? ¿Qué? No, por supuesto que no, respondió, aunque su voz se enganchó ligeramente de una manera que reconocí de la infancia, el mismo tono que usaba cuando afirmaba que no había tenido tiempo de mirar mi boleta de calificaciones mientras que la de Heather estaba prominentemente exhibida en el refrigerador. Mamá, tengo razones para creer que Trevor podría estar involucrado en algo ilegal, fraude financiero. Si tú o Heather lo han estado ayudando, incluso sin saberlo, podrían estar en serios problemas. Eso es ridículo, se burló. Trevor es un hombre de negocios muy exitoso. Solo porque estés celoso de sus logros no significa que puedas hacer acusaciones descabelladas. No estoy celoso. Estoy preocupado. ¿Te ha pedido que uses tu dirección para el correo comercial? ¿Te ha hecho depositar cheques o mover dinero? No tengo que escuchar esto, espetó mi madre. Esta es exactamente la razón por la que Trevor dijo que te fuiste, porque no soportabas ver a tu hermana feliz y exitosa mientras tú todavía estás luchando. La conversación se deterioró a partir de ahí, terminando con mi madre colgando después de decirme que no volviera a llamar a menos que estuviera listo para disculparme por calumniar a Trevor. Me senté en mi tranquilo apartamento, dividido entre la ira por ser despedido y la genuina preocupación por mi familia. A pesar de todo,
No quería que enfrentaran consecuencias legales por las acciones de Trevor. Pero, ¿qué podía hacer si se negaban a escuchar? Jessica me encontró todavía meditando cuando vino más tarde esa noche. Pareces alguien que lleva el peso del mundo, observó, sentándose a mi lado en el sofá. ¿Quieres hablar de ello? Me encontré contándole todo, la dinámica familiar, el repentino desalojo y ahora la inquietante información sobre Trevor. Así que, aunque te trataron terriblemente, estás preocupado por ellos, resumió cuando terminé. Eso dice mucho sobre tu carácter, Curtis. O sobre mi incapacidad para dejar ir, dije con tristeza. No se trata de dejar ir. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando la gente no merece tu consideración. Jessica apretó mi mano. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé, admití. No me escucharán. Mi madre piensa que solo estoy celoso, y Heather creerá lo que Trevor le diga. Entonces tal vez necesites evidencia más concreta antes de acercarte a ellos nuevamente, sugirió Jessica, algo que no puedan descartar tan fácilmente. Era un buen consejo, pero recopilar evidencia sobre un posible criminal financiero sin alertarlo parecía estar más allá de mis capacidades. Aún así, la semilla de una idea había sido plantada. Si no podía convencerlos solo con palabras, tal vez necesitaba algo más sustancial. No sabía que la decisión pronto sería sacada de mis manos de la manera más inesperada posible. 3 días después de mi conversación con Michael, estaba terminando de cenar cuando mi timbre sonó inesperadamente. Abrir la puerta reveló a la última persona que esperaba ver, Heather, con el maquillaje corrido, el cabello despeinado, sin parecerse en nada a su yo habitualmente pulido. ¿Puedo entrar?, preguntó con una voz suave que apenas reconocí. Me aparté sin decir palabra, observándola entrar y quedarse torpemente en el centro de mi sala de estar, contemplando los muebles que había desestimado tan casualmente cuando estaban en la casa de nuestra madre. Lindo lugar, comentó claramente, demorándose. ¿Qué quieres, Heather? No estaba de humor para charlas triviales. Se dejó caer en mi sofá, luciendo repentinamente exhausta. Tenías razón sobre Trevor. Esas 5 palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones. ¿Razón sobre qué exactamente? Insistí, necesitando que lo explicara. Sobre todo, su voz se quebró. Nos ha estado mintiendo a todos. Su negocio de inversión. No es real. O mejor dicho, no es legítimo. Me senté frente a ella, manteniendo mi expresión neutral. ¿Cómo te enteraste? 2 agentes del FBI vinieron a la casa de mamá esta mañana, dijo, con lágrimas frescas brotando. Estaban buscando a Trevor. Cuando no pudieron encontrarlo, comenzaron a hacer preguntas, mostrando documentos, correos electrónicos. Me miró, con miedo genuino en sus ojos. Curtis usó los ahorros para la jubilación de mamá. Todos. Y mi nombre está en algunos de los documentos. Creen que lo estaba ayudando. A pesar de todo, sentí una punzada de simpatía por ella. ¿Lo estabas? No, protestó. Firmé cosas cuando me lo pidió, pero dijo que eran solo formalidades para fines fiscales. Nunca pensé. Nunca imaginé que él. Se derrumbó por completo. La dejé llorar por un momento antes de hacer la pregunta obvia. ¿Dónde está Trevor ahora? No lo sé, admitió. Se fue ayer diciendo que tenía reuniones en la ciudad. No ha respondido a ninguna de mis llamadas desde que aparecieron los agentes. Una nueva ola de pánico cruzó su rostro. Curtis, creo que está huyendo y me ha dejado para lidiar con todo esto. La imagen completa estaba surgiendo ahora, y era aún peor de lo que había temido. ¿Cuánto dinero de mamá tomó? La respuesta de Heather hizo que mi sangre se helara. Todos sus ahorros para la jubilación, $420,000. La convenció de que era una oportunidad de inversión especial solo para la familia. Prometió duplicarlo en un año. Jesús, Heather. Me pasé las manos por el cabello tratando de procesar la magnitud del desastre. ¿Por qué no me dijiste la verdad cuando apareciste por primera vez en casa de mamá? ¿Qué te estabas escondiendo de los inversores, no tomando un descanso de la presión laboral? Sus hombros se hundieron.
Trevor dijo que necesitábamos un lugar tranquilo para reagruparnos. Un lugar donde sus socios no pensaran buscar mientras él arreglaba las cosas. Levantó la vista, con la culpa escrita en su rostro. Dijo que tenerte allí complicaría las cosas. Que haces demasiadas preguntas. Por eso necesitábamos que te fueras. La crueldad calculada me golpeó como un golpe físico. No solo querían mi habitación. Específicamente querían que saliera de la imagen porque podría exponer el plan de Trevor. Mamá sabe todo ahora. Heather asintió miserablemente. Los agentes lo explicaron todo. ¿Ella? Ella no está bien, Curtis. Sigue diciendo que está arruinada, que tendrá que trabajar hasta que muera. Parte de mí quería señalar que mi madre se había buscado esto al confiar ciegamente en Trevor mientras me rechazaba. Pero ver la genuina angustia de Heather amortiguó mi impulso de recriminaciones. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté en cambio. No lo sé, admitió. ¿Solo? No sabía a dónde más ir. Mamá se está desmoronando. El FBI probablemente va a arrestarme, y Trevor me ha abandonado. Eres la única familia que me queda que aún podría ayudar. La ironía no se perdió en mí. Después de descartar mis contribuciones y tratarme como desechable, ahora me necesitaban más que nunca. Pude haberme negado. Pude haberle dicho a Heather que había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. Una parte de mí quería hacerlo. Pero las palabras de Jessica volvieron a mí, se trata de hacer lo correcto. Incluso cuando la gente no merece tu consideración. Llamaré a Michael, decidí. Trabaja en finanzas y sabe sobre la investigación. Podría ayudar a aclarar tus opciones. El alivio inundó el rostro de Heather. ¿Harías eso? ¿Después de todo? Sigues siendo mi hermana, dije simplemente. Y mamá sigue siendo mi madre, a pesar de todo. No quiero ver a ninguna de las dos en prisión. Mientras Heather se recomponía en el baño, llamé a Michael, quien confirmó lo que ya sospechaba. La situación era grave. Pero si Heather podía demostrar que no estaba participando a sabiendas en el fraude, podría evitar las peores consecuencias. Aceptó hacer algunas llamadas a antiguos colegas que se especializaban en defensa de delitos financieros. A continuación, llamé brevemente a Jessica, explicándole la situación y preguntándole si le importaría posponer nuestros planes para la noche. No solo entendió, sino que se ofreció a venir y ayudar en lo que pudiera. Deberíamos ir a casa de mamá, le dije a Heather cuando colgué. Si Trevor regresa o si esos socios comerciales aparecen buscándolo, no debería estar sola. Llegamos a la casa de mi madre 30 minutos después y la encontramos sentada en estado de shock en la mesa de la cocina, rodeada de documentos financieros que el FBI había dejado atrás. Curtis, dijo cuando me vio, su voz hueca. Lo siento mucho. Intentaste advertirme. Dejé de lado mis sentimientos complicados y me concentré en los pasos prácticos que debíamos tomar. Mamá, necesitamos saber exactamente a qué tuvo acceso Trevor. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, escrituras de propiedad, todo. Con la ayuda de Jessica, pasamos las siguientes horas creando un inventario de los daños financieros. La imagen que surgió fue sombría más allá de los ahorros para la jubilación. Trevor había abierto líneas de crédito a nombre de mi madre y de Heather, las había agotado e incluso había sacado una segunda hipoteca sobre la casa utilizando firmas falsificadas. Dijo que los papeles eran para una cuenta de inversión conjunta, repetía mi madre, como si tratara de convencerse de que no podía haber sido tan engañada. Alrededor de las 11 de esa noche, mientras todavía estábamos clasificando el desastre, los faros barrieron la ventana de la sala de estar. Un momento después, la puerta principal se abrió y Trevor entró, congelándose al vernos a todos reunidos alrededor de la mesa del comedor que casi me había llevado conmigo. ¿Reunión familiar?, preguntó, intentando su encanto habitual a pesar de la tensión obvia en la habitación. Heather, cariño, te he estado llamando. ¿Qué está pasando? El FBI te estuvo buscando, dije antes de que Heather pudiera responder. Le han explicado tu pequeño esquema de inversión a mamá y a Heather. La expresión de Trevor parpadeó solo por un instante antes de volver a una confusión preocupada. Claramente ha habido un malentendido. Mis tratos comerciales son completamente legítimos. Ahorra tu aliento, Trevor,
dijo Heather, encontrando su voz. Nos mostraron la evidencia, las cuentas falsas, las empresas fantasma, todo. Lo que sea que les hayan mostrado está siendo sacado de contexto, insistió Trevor, mirando hacia la puerta como si calculara una ruta de escape. Esto es solo un malentendido regulatorio que mis abogados aclararán. ¿Es por eso que has estado moviendo los ahorros para la jubilación de mamá a través de cuentas offshore?, pregunté, refiriéndome a los detalles que Michael había compartido. Por motivos regulatorios, el encanto de Trevor se evaporó, reemplazado por un cálculo frío. No sabes nada sobre finanzas de alto nivel, Curtis. Esta es exactamente la razón por la que le dije a Heather que necesitábamos privacidad para manejar los asuntos comerciales sin interferencia amateur. Interferencia amateur, repetí, sintiendo una oleada de ira. ¿A eso llamas exponer fraude? Fraude es una palabra tan fea, dijo Trevor con desdén. Prefiero finanzas creativas. Y sí, las cosas se complicaron, pero yo lo estaba manejando hasta que tú empezaste a entrometerte. ¿Manejándolo robando a mi madre y a mi hermana? Invirtieron voluntariamente, espetó Trevor, dejando caer toda pretensión. Nadie obligó a Laura a entregar su fondo de jubilación. Nadie le puso una pistola en la cabeza a Heather para que firmara esos documentos. Querían los rendimientos que prometí, y no hicieron preguntas sobre cómo los entregaría. Eso es cosa de ellas, no mía. Mi madre jadeó ante su insensibilidad. Incluso Heather parecía sorprendida por la rapidez con la que se había derrumbado su fachada de marido amoroso. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Vas a huir, dejándolas enfrentar las consecuencias? Necesidad comercial, dijo Trevor con frialdad. A veces tienes que recortar pérdidas para preservar el capital. Regresé por el efectivo de emergencia y los pasaportes que dejé en la caja fuerte. No esperaba un comité de bienvenida. El FBI se llevó todo de la caja fuerte, dijo mi madre en voz baja. Tenían una orden judicial. La compostura de Trevor finalmente se rompió. ¿Qué hicieron? ¿Todo? ¿El efectivo, los documentos? Un pánico real cruzó su rostro por primera vez. Todo, confirmó Heather. Se acabó, Trevor. No, siseó de repente, luciendo desesperado. No, no se ha acabado. Tengo planes de contingencia. Otras cuentas que no conocen. Solo necesito acceder a ellas antes de que lo congelen todo. Se volvió hacia Heather, su voz adoptando un tono adulador. Cariño, ¿recuerdas la cuenta que abrimos en las Islas Caimán? ¿La que está a nombre de soltera de tu abuela? Necesito que vengas conmigo, solo por unos días, para acceder a esos fondos. Entonces podemos desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. El cálculo desnudo en su voz, la absoluta falta de sentimiento genuino por mi hermana mientras intentaba usarla como una herramienta para su escape, me llenó de fría furia. Había estado grabando toda la conversación en mi teléfono desde el momento en que entró, inicialmente planeando reunir evidencia para ayudar a Heather a demostrar que no era una cómplice consciente. Ahora había capturado algo mucho más condenatorio. Es demasiado tarde para eso, dije, sosteniendo mi teléfono para que pudiera ver la grabación en curso. Acabas de admitir el fraude, la huida de la persecución y la posesión de cuentas ocultas. Estoy seguro de que el FBI encontrará esto muy interesante. Trevor se abalanzó sobre mí, pero Jessica, que se había posicionado cerca de la puerta de la cocina, fue más rápida. Ella presionó el botón de pánico en el sistema de alarma que había instalado para mi madre el año pasado, otra contribución que no había sido reconocida, enviando una alerta inmediata a la policía. Está mintiendo, dijo Trevor, volviéndose desesperadamente hacia mi madre y Heather. Díganle que está mintiendo. Nunca admití nada. Todo es un malentendido. Pero la máscara se había caído por completo ahora, e incluso mi madre, que había sido tan fácilmente encantada antes, podía ver la verdad. Creo que deberías irte, Trevor, dijo en voz baja. La policía estará aquí pronto. Trevor miró de cara en cara, sin ver aliados, ni rutas de escape. Sus hombros se desplomaron derrotados justo cuando las sirenas se hicieron audibles en la distancia. Esto no ha terminado, advirtió, pero la amenaza sonó hueca, el último suspiro de un hombre que sabía que lo había perdido todo. Mientras las luces de la policía pintaban las paredes de azul y rojo,
me encontré de pie entre mi madre y mi hermana, una posición que se sentía tanto extraña como extrañamente correcta. Por primera vez en años, me miraban no en busca de apoyo financiero o asistencia práctica, sino en busca de protección y orientación. La dinámica familiar había cambiado irrevocablemente, y todos lo sabíamos. Las semanas posteriores al arresto de Trevor fueron caóticas, llenas de entrevistas con el FBI, reuniones con abogados y la sombría tarea de evaluar la devastación financiera que había dejado a su paso. Los cargos en su contra fueron sustanciales: fraude electrónico, lavado de dinero, robo de identidad y fraude de inversión, entre otros. Su fianza se fijó tan alta que permaneció bajo custodia, incapaz de continuar con sus planes de escape. Gracias a la confesión grabada y su cooperación con las autoridades, tanto mi madre como Heather evitaron cargos criminales, aunque todavía enfrentaban la desalentadora perspectiva de la recuperación financiera. Los ahorros para la jubilación se habían ido. La mayor parte de la deuda de la tarjeta de crédito se mantendría. Y aunque eventualmente podrían recuperar algo de dinero a través de la restitución, el proceso legal llevaría años. No sé qué voy a hacer, confesó mi madre una noche mientras estábamos sentados en la mesa de su cocina, revisando sus finanzas por lo que se sentía como la 100ª vez. A mi edad, empezar de nuevo financieramente parece imposible. Había una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado antes, un reconocimiento de que la jubilación cómoda que había planeado ahora era un sueño distante. La seguridad que había dado por sentada, y que yo había ayudado a mantener antes de ser apartado, se había evaporado. Lo resolveremos, prometí, aunque no estaba del todo seguro de cómo. No estás sola en esto. Mi madre extendió la mano a través de la mesa para tomar la mía, sus ojos llenos de lágrimas. Te traté terriblemente, Curtis. Dejé que Heather y Trevor te echaran de tu propia casa. Desestimé todo lo que has hecho por mí estos últimos 2 años, y aún así regresaste para ayudar. ¿Por qué? Era una pregunta justa, una que me había hecho repetidamente en las oscuras horas de la noche. ¿Por qué había regresado para ayudar a las personas que me habían descartado tan fácilmente? Porque era lo correcto, dije simplemente, y porque a pesar de todo, todavía eres mi familia. No merezco ese tipo de lealtad, admitió. Tal vez no, estuve de acuerdo, pero las relaciones no siempre se tratan de lo que la gente merece. A veces se tratan de lo que la gente necesita, y ahora mismo necesitas apoyo. La conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Por primera vez, mi madre pareció verme claramente, no como el hijo menos favorecido o la fuente conveniente de apoyo financiero, sino como la persona en la que me había convertido, con fortalezas y valores que valía la pena reconocer. La transformación de Heather fue aún más pronunciada. El colapso de su matrimonio y la humillación pública del arresto de Trevor parecían haber despojado la actitud de derecho que había cultivado durante tanto tiempo. Encontró un trabajo como asistente administrativa, modesto en comparación con el estilo de vida que había disfrutado con Trevor, pero estable y legítimo. Nunca supe realmente lo que hacía Trevor, confesó un día mientras la ayudaba a mudarse a un pequeño apartamento que podía pagar con su nuevo salario. No hacía preguntas porque tenía miedo de parecer estúpida, y porque me gustaban demasiado los beneficios como para arriesgarlos. Así es como operan los estafadores, le dije. Cuentan con que la gente no haga preguntas. Tú hiciste preguntas, señaló. Desde el principio, parecías sentir que algo andaba mal con él. No quería tener razón, le aseguré. Hubiera preferido que fuera exactamente lo que decía ser, por tu bien. Heather hizo una pausa en el desempaque de una caja, mirándome con un nuevo respeto. He sido una hermana terrible contigo, Curtis. Todos estos años he estado celosa de lo organizada que está tu vida, de lo estable y responsable que eres. En lugar de aprender de ti, te resentí por hacerme quedar mal en comparación. La admisión me sorprendió. ¿Estabas celosa de mí? Siempre pensé que mamá te favorecía. Lo hizo, reconoció Heather. Pero creo que en el fondo te respetaba más. Simplemente no sabía cómo mostrarlo. Y también resentí eso, que a pesar de que recibí más atención, tú de alguna manera tenías su respeto. Estas conversaciones con mi madre y mi hermana no borraron las heridas del pasado, pero crearon espacio para un nuevo tipo de relación, una basada en la honestidad y el respeto mutuo en lugar de la obligación y la expectativa. Frank se convirtió en un pilar inesperado de apoyo para todos nosotros durante este periodo.
Su presencia constante y su sabiduría práctica ayudaron a mi madre a navegar por las secuelas emocionales de la traición. Y a menudo nos recordaba la creencia de mi padre en la resiliencia familiar. John siempre decía que la familia Reeves podía capear cualquier tormenta si la enfrentaban juntos, decía. Estaría orgulloso de verlos a ustedes tres apoyándose mutuamente. En cuanto a mí, mantuve mi vida independiente en mi apartamento, continuando construyendo mi carrera y mi relación con Jessica, quien había demostrado ser extraordinaria durante toda la terrible experiencia. Lejos de asustarse por el drama familiar, se había remangado y se había lanzado a ayudar, demostrando una compasión y una fortaleza que me hicieron enamorarme aún más profundamente de ella. La mayoría de las mujeres huirían gritando de tanto caos familiar, le dije una noche mientras nos relajábamos en mi balcón, viendo la puesta de sol. No soy la mayoría de las mujeres, respondió con una sonrisa. Y honestamente, ver cómo manejaste todo, dejando a un lado tu ira justificada para ayudar a tu familia cuando te necesitaban, eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. 6 meses después del arresto de Trevor, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Mi madre había tomado un trabajo de medio tiempo para complementar sus ahorros restantes y estaba viviendo de manera más modesta pero sostenible. Heather había sido ascendida en el trabajo y estaba reconstruyendo lentamente su crédito. Yo había aceptado el ascenso en mi empresa y estaba asesorando a un equipo de ingenieros junior. Nos reuníamos para cenar una vez a la semana, a veces en mi casa, a veces en la de mi madre, ocasionalmente en un restaurante cuando teníamos algo que celebrar. Estas no eran las comidas familiares tensas e impulsadas por el rendimiento del pasado, sino oportunidades genuinas para conectarnos y apoyarnos mutuamente. Durante una de esas cenas, mi madre levantó su copa en un brindis. Por Curtis, dijo, su voz firme pero emocional, quien me enseñó que la verdadera fortaleza familiar no se trata de apariencias o estatus, sino de estar ahí el uno para el otro cuando realmente importa. Heather agregó su propio brindis, por las segundas oportunidades y las lecciones difíciles, y por construir algo real, incluso si es más simple de lo que pensábamos que queríamos. Mientras miraba a mi alrededor a estas relaciones imperfectas y en sanación, me di cuenta de la profunda verdad que había surgido de todo el dolor: la familia no se define por la obligación o la sangre solamente, sino por el respeto mutuo y la voluntad de vernos como realmente somos, defectos, fortalezas y todo. Las relaciones que valen la pena son aquellas en las que la gente te valora por ti mismo, no por lo que puedes proporcionar o cómo les haces quedar bien. La mayor libertad que había encontrado no estaba en irme de casa o establecer mi independencia, sino en establecer límites que me permitieran dar por elección en lugar de por obligación. Al alejarme cuando me daban por sentado, paradójicamente había creado la posibilidad de una conexión auténtica cuando elegí regresar en mis propios términos. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien que amabas para que te valoraran adecuadamente? ¿O te has mantenido al lado de tu familia a pesar de ser tratado injustamente? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. A veces, las decisiones familiares más difíciles nos enseñan las lecciones más importantes sobre el autorrespeto y la conexión genuina. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias de la vida real. Y recuerda, a veces la familia que realmente te aprecia no es en la que naces, sino la que construyes a través del respeto y la comprensión mutua. Gracias por escuchar, y que tus propios límites siempre sean respetados.